Buenos días, profesor. Mi nombre es José Bruce, estudiante de la carrera de Derecho Virtual del primer año, sección 3. Brevemente le voy a dar un resumen sobre lo que son bienes e inmuebles. El Código Civil entiende la clasificación en muebles e inmuebles a la relación jurídica al comprender en ella los derechos, obligaciones y acciones con la denominación de muebles o inmuebles, por el objeto a que se refieren estas inclusiones de las relaciones jurídicas. Abstracción hecha de otra consideración induce a errores. Esta inclusión de las relaciones jurídicas, abstracción hechas de otras consideraciones, induce a errores, porque el régimen jurídico de las cosas, muebles e inmuebles, no siempre se aplican a las relaciones jurídicas clasificadas como muebles o inmuebles. El criterio de la distinción entre muebles e inmuebles, según el Código Civil, toma el criterio físico como punto de partida para distinguir entre muebles e inmuebles, por cuanto en su artículo 532 señala son muebles por su naturaleza los bienes que puedan cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por la fuerza exterior. Sin embargo, es de observar que, dada la naturaleza misma de las cosas, de la abstracción medieval, de tomar como base la distinción critérica económica. Por ello no mantuvo con fidelidad el criterio físico, ni siquiera en relación de las cosas corporales, como se prueba en el artículo 527 del Código Civil al advertir que se consideran inmuebles por su naturaleza los hatos, rebaños, piaras y cualquier otro conjunto de animales de crías, mansos o bravíos, mientras no sean separados de sus patos o criaderos. Por otra parte, profesor, dada la naturaleza misma de las cosas incorporales y de las relaciones jurídicas, el legislador no puede clasificar en inmuebles e muebles en atención al puro criterio físico. En consecuencia, en ningún caso resulta riguroso exactamente la fórmula según la cual son muebles los bienes que pueden cambiar de lugar e inmuebles lo que no pueden hacerlo. Más bien parece que el verdadero punto de partida es la distinción entre aquellas cosas que por su manera de ser prestan su utilidad permanente, entre paréntesis, relativamente, fijas, y aquellas cosas por su manera de ser prestan su utilidad sin necesidad de permanecer. Enumeración legal de los muebles. El Código Civil en su artículo 526 señala: los muebles son inmuebles por su naturaleza, por su distinción o por el objeto a que se refieren. Inmueble por su naturaleza. Concepto: son inmuebles por su naturaleza las cosas cooperales por su manera de ser, presentan su utilidad permanente, fijas. La fianza que los caracteriza no es absoluta, sino relativa. No incluye ni el movimiento universal ni tampoco la posibilidad de desplazar alguno de sus elementos o la totalidad de ellos, por medio de sencillez o complicados que sean. Su enumeración, según el Código Civil, estableciendo en el artículo 27, pareciera que esta distinción entre los inmuebles por su naturaleza, en sentido propio, que serían los terrenos, las minas, los edificios y en general toda construcción adherida
de modo permanente a la tierra o que sea parte de un edificio de los que son inmuebles por su naturaleza, por extinción o por consideración así de la ley, que serían los demás inmuebles enumerados en el artículo arriba señalado, pero esa clasificación superficial no tiene trascendencia jurídica. En cambio, interesa distinguir entre los terrenos y los bienes que son inmuebles por su incorporación a terrenos. Continuando con el video, profesor, le voy a comentar sobre el objeto de derecho, objeto y contenido de derecho, concepciones doctrinales sobre el objeto de derecho, entidades que puedan ser objeto de derecho, las cosas y bienes. Clasificación general de las cosas. Inicio. Clasificación jurídica general de las cosas, planteando inicial, función, importancia, entre otros. Viene. Objeto de derecho, profesor. El derecho subjetivo supone la existencia de un objeto, o sea, de una entidad sometida al señorío o poder del titular del derecho y que le sirva de medio para alcanzar sus fines. En vano se ha pretendido encontrar casos de derecho sin objeto. Pueda la existencia del objeto, así como la del sujeto, es una existencia lógica del concepto de derecho subjetivo. En términos más generales, el objeto de derecho es uno de los términos de referencia de la relación jurídica, o sea, del deber jurídico y el derecho subjetivo. Así por objeto que entenderse, en general, todo lo que es una relación jurídica es un sujeto. Objeto y contenido de los derechos. El contenido del derecho es el conjunto de facultades y también de los deberes que aquel implica. Tales facultades y deberes son distintos según se trata de derechos reales o de créditos, y dentro de cada uno de esos grupos también diferentes las facultades y deberes que corresponden a cada clase de derecho subjetivo. A diferencia del contenido, objeto de derecho es aquello sobre lo que se exterioriza el poder del sujeto titular de un derecho, es decir, aquello sobre lo que se exterioriza el contenido del derecho subjetivo. En consecuencia, mientras derecho subjetivo de adverse clases pueden tenerse un mismo objeto, tiene necesariamente diversos contenidos. Así, por ejemplo, mientras la propiedad y el derecho de hipoteca puedan tener por objeto un mínimo fondo, la propiedad y el derecho de hipoteca tienen diversos contenidos porque atribuyen a sus titulares diferentes facultades y obligaciones. Concepciones doctrinales sobre el objeto de derecho, profe. En las doctrinas existen tres concepciones típicas sobre la noción objeto de derecho. La primera considera que es el objeto todo lo que representa como estando fuera del sujeto, sean cosas materiales, acciones humanas o fenómenos inmateriales. La llamada concepción clásica, que se considera derivada del derecho romano, identifica el objeto de derecho con las cosas materiales. La tercera concepción, denominada a veces concepción moderna, sostiene que el único objeto de derecho es la conducta humana, sea de acción u omisión. Esta concepción suele llevar a algunos de sus partidarios a distinguir entre el objeto inmediato de los derechos, que sería la conducta humana, y su objeto mediato a práctico o sustracto del derecho, que sería la cosa a que esa conducta se refiere. En todo caso, esta concepción frecuentemente, aunque no siempre, lleva a borrar la distinción entre los derechos reales y los derechos de crédito, distinción que es fundamental en el derecho privado. Entidades que puedan ser objeto de derecho. Prima.
facie parece que solo pueden ser objeto de derecho la propia persona, las demás personas y las cosas del mundo exterior, pero un análisis más detenido obliga a revisión de expunción. Por una parte, aunque muchos juristas no admiten que la propia persona pueda ser su objeto de derecho, ya que ello equivaldría a afirmar que el sujeto es al mismo tiempo objeto y sujeto del derecho, pero ello no excluye que determinadas afirmaciones o atribuciones de la personalidad, por ejemplo el horno, pueda ser objeto de los llamados derechos de la personalidad, ni tampoco que puedan ser objeto de derecho las partes separadas del cuerpo humano, por ejemplo la cabellera. Por otra parte, modernamente la persona ajena como tal tampoco puede ser objeto de derecho, puesto que el reconocimiento de todas las personas, valor de fin, no puede quedar sometida al poder jurídico de otra como simple medio para que ésta alcance sus fines. Continuando con la breve explicación, le voy a tomar el tema hablándole sobre cosas. Prescindieron de que los sentidos de la palabra cosa es el lenguaje vulgar y en el filosófico, toda vez que comprenden realidades que no pueden ser objeto de derecho. En sentido jurídico existen varias acepciones de las cosas, que parten de la idea que cosas son en general los objetos de la ciencia, afirmada que cosa en derecho es la materia de estudio de la ciencia jurídica. Pero esta sección no guarda relación con el concepto del objeto de derecho. En el sentido que nos interesa, existen diversas doctrinales y legislativas que hacen difícil definir el concepto de cosa. En sentido amplio, cosa es cualquier ente material o inmaterial, actual o futuro, que pueda formar parte de la relación jurídica en calidad de objeto de esta, así, cosa sería la referencia objetiva del derecho subjetivo. En calidad de objeto de esta, así cosa sería la referencia objeto de derecho, sujeto, y consideraría con la noción del objeto de derecho, pero frente a esta concepción amplia existen también las concepciones restringidas, que limita la noción de las cosas a los objetos materiales del mundo exterior sobre los cuales pueden caerse derechos reales. Ambas concepciones son objetables. La primera es demasiado amplia porque incluye tantas relaciones entre el concepto que cosa no resulta de ninguna utilidad. Y la segunda es tan estrecha que excluye aquellas realidades inmateriales que por poder proporcionar una utilidad económica al hombre y ser objeto de derecho pueden ser tratadas dentro de una teoría común junto con las cosas corporales susceptibles de ser objeto de derechos reales. Lo expuesto justifica la existencia de las posiciones intermedias. Dentro de estas pueden definirse cosas como una realidad impersonal o porción del mundo exterior, material o inmaterial, actual o futura, con existencias separadas y autónomas. Importancia de cosa. Nuestro derecho positivo no define lo que entiende por cosa, ni siquiera el Código Civil. Usa siempre la palabra en un mismo sentido. Así, por ejemplo, cuando el Código Civil, después de clasificar las cosas que puede ser objeto de propiedad pública o privada en bienes muebles o inmuebles, el Código Civil en su artículo 525 enumera estos bienes muebles o inmuebles, utiliza la palabra cosa en un sentido que no solo comprende a todos o casi todo lo que puede ser objeto de derecho, sino también a los derechos mismos, ya que estos aparecen enumerados entre los bienes muebles e inmuebles.
en el artículo del Código Civil, artículo 530 y 533. En cambio, en otra disposición, por ejemplo, en materia de arrendamiento, la palabra cosa ni siquiera comprende todo lo que puede ser objeto de derecho, pues que no comprende los servicios del Código Civil, libro, artículo sexto y 11º, o sea, las actividades humanas. Por ello, el concepto de cosa tiene un valor muy escaso para interpretar nuestro Código Civil, aunque resulta útil para unificar en tomo a un concepto bueno parte de las teorías generales del derecho privado. Continuando con la breve explicación, le voy a retomar el tema hablándole con otro punto nuevo, como es el patrimonio. En el sentido etimológico del patrimonio, es probable que etimológicamente patrimonio provenga de la palabra patris munium, conjunto de bienes que una persona ha recibido de sus padres o accedentes. Pero sería necesario una larga explicación histórica para poder manifiesto la relación existente entre esa acepción de la palabra y las acepciones que actualmente se le dan tanto en el lenguaje vulgar como en el técnico jurídico. Acepción de patrimonio en el lenguaje vulgar. Frecuentemente se llama patrimonial conjunto de bienes o riqueza de una persona, de modo que solo se dice que una persona tiene patrimonio cuando tiene fortuna en el sentido material de la palabra. Muchas veces, especialmente en el lenguaje comercial, se habla de patrimonio bruto para aludir el valor del activo, de patrimonio neto, para referirse a la diferencia entre el valor del activo y el valor del pasivo, y de patrimonio pasivo cuando el valor de este es superior al valor del activo. No faltan ocasiones en que el lenguaje común patrimonio es simplemente un conjunto de bienes. Ubicación en el estudio del patrimonio. Tampoco es uniforme la ubicación que le dan los autores al estudio del patrimonio dentro de del sistema del derecho civil. A veces se los estudia dentro de una teoría general de los derechos subjetivos, aun cuando es obvio que existen derechos subjetivos no patrimoniales. A veces se les estudia dentro de la teoría general de los derechos reales o a propósito del tema, el objeto del derecho, aun cuando difícilmente puede admitirse que el patrimonio sea un objeto de derecho o que exista un derecho real cuyo objeto sea el patrimonio. Algunas veces se estudia el patrimonio a propósito de las sucesiones de lo que conduce a tratar conjuntamente de los conceptos de patrimonio y herencias, con resultados que no parecen ser muy felices. Otros autores realizan el estudio de patrimonio dentro del derecho, de las obligaciones al trato, de la responsabilidad del deudor, lo que presunta algunas ventajas, los derechos del sistema francés. Utilidades de la teoría jurídica del patrimonio. Las opciones varían desde el extremo de quien considere que el patrimonio es un concepto básico del derecho civil hasta la existencia de quienes, como Coviello, le niegan toda utilidad en el conjunto de que todas las instituciones que se han tratado de explicar mediante la teoría del patrimonio se puedan explicar perfectamente sin recurrir a esas nociones. No obstante, la teoría del patrimonio permite relacionar muchas instituciones del derecho privado y explicarlas
a la luz de una visión global. Por otra parte, profesor, la teoría clásica, en su tema como origen, la forma originaria de la teoría clásica, subjetivista o personalista del patrimonio, debe a Ambrich y Rao, quienes la elaboraron en base a los artículos del Código Napoleónico, concepto de patrimonio. Es el conjunto de relaciones jurídicas en una persona valorable en dinero consideradas con una universalidad jurídica ligadas entre sí por estar sujetas a la voluntad de una misma persona. Contenido del patrimonio. En consecuencia, para la teoría clásica, el patrimonio comprende tanto un activo como un pasivo. El activo está formado por todos los derechos presentes y futuros, valorables en dinero, en los que puede ser titular una persona, aunque Ambrich y Rawls no lo aclaran. Las cosas en sí mismo no forman parte del patrimonio, sino de los componentes del activo. Son la propiedad y demás derechos reales, los derechos de crédito a los llamados derechos de propiedad intelectual e industrial. Quedan fuera del activo del patrimonio los derechos políticos o públicos, los derechos de la personalidad y al menos la mayor parte de los derechos familiares. Sin embargo, es de observar que la violación de tales derechos puede imponer el autor a sí misma un deber de indemnizar pecuniariamente, casos en el cual el derecho de la indemnización sí forma parte del activo del patrimonio. El pasivo los constituyen tanto las obligaciones como las cargas y gravemente que pesen sobre los bienes de la persona en que se trate. Caracteres jurídicos del patrimonio. El primer carácter fundamental puede enunciarse así: la noción del patrimonio depende estrechamente de la noción de la personalidad jurídica. Ambrich y Rao incluso afirman que la noción del patrimonio podía excluirse de la noción de la persona, ya que en la voluntad humana lo que la unidad al conjunto de relaciones jurídicas que constituyen el patrimonio. De esa concepción personal del patrimonio, la teoría clásica deriva varias concepciones. La crítica. Desde el diverso punto de la vista del criticán, las afirmaciones de la teoría clásica en torno a la vinculación entre patrimonio y personalidad, algunos autores niegan la tesis de que solo las personas pueden tener patrimonio con el argumento de que todas las relaciones jurídicas de una persona forman un todo. No es porque el elemento unificador sea la voluntad de la persona, del titular, sino de que la unificación proviene del hecho de que todas esas relaciones están afectadas a sí mismo. Fin. Según la teoría alemana, en el origen la teoría alemana u objetivista del patrimonio no nació de la crítica de la teoría clásica del patrimonio, sino de la elaboración propias de la doctrina romanista y pandectista alemana. Sus principales exponentes son Brings y Becker. En la parte del concepto, la idea central de la teoría alemana es que el vínculo que unifica a los diversos elementos del patrimonio en su común afectación a un fin. Según algunos autores, diversos elementos de esta corriente están afectados con una base de mantener unidos los diversos elementos del patrimonio sin que sea necesario la existencia de una persona a quien todos ellos pertenezcan, de modo que al lado del patrimonio con sujeto o personales habría patrimonio sin sujeto, entre los que suelen criticar
entre lo que suelen citar las herencias yacentes, la herencia dejada a un concepturus y las fundaciones. Por otra parte, profe, patrimonio separado. En nuestro derecho la regla general es la unidad del patrimonio, en virtud de la cual cada persona no tiene sino un solo patrimonio, pero por excepción la ley en algunos casos admite al lado del patrimonio general de las personas la existencia de otros patrimonios, los patrimonios separados. En materia civil, las principales razones por las cuales el legislador ha permitido la existencia de esos patrimonios son: permite que un conjunto de bienes quede afectado exclusivamente a la satisfacción de un grupo determinado de acreedores, como es el caso de la separación de patrimonios decretada a solicitud de los acreedores de cujus, en virtud del cual los bienes de la herencia quedan afectadas exclusivamente a esos acreedores, sin que los acreedores de los herederos puedan ejecutarlos para satisfacción de sus créditos. Permitir en que un grupo determinado de acreedores no puedan hacer efectivo su derecho sobre un conjunto determinado de bienes, como ocurre en la herencia aceptada,